Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces que no deben callarse, un espacio donde hablamos de temas que importan, que duelen y que necesitan ser escuchados. En un mundo donde la violencia de género sigue cobrando vidas y dejando huellas profundas en la sociedad, nace este espacio para hablar de lo que muchas veces se intenta callar. Este podcast surge con la intención de visibilizar una realidad dolorosa pero urgente, los feminicidios. No se trata solo de cifras o noticias pasajeras, sino de historias reales, de vidas que fueron arrebatadas y de familias que siguen buscando justicia. A lo largo de este podcast exploraremos qué hay detrás de cada caso, el contexto social, cultural y económico que permite que esta violencia exista y en muchos casos se repita. Analizaremos las fallas en los sistemas de protección, la importancia de la educación y el papel que juega en la sociedad en la prevención. También daremos espacio a las voces que exigen cambios, a quienes luchan todos los días por erradicar esta problemática. Este no es un tema fácil, pero es necesario. Hablar de feminicidio es incomodar, cuestionar y reflexionar sobre la realidad en la que vivimos. Es reconocer que aún queda mucho por hacer y que el silencio nunca ha sido una opción. A través de este espacio buscamos generar conciencia, promover el respeto y contribuir, desde la palabra a un cambio real. Bienvenidos a este podcast, donde las historias importan, donde la verdad se dice y donde la memoria de quienes ya no están siguen presentes. A continuación, mi compañera Ixuri Márquez hablará sobre qué es el feminicidio. Hoy abordaremos un tema grave que afecta a nuestra sociedad, lo que viene siendo el feminicidio. Un tema que no solo es una noticia, sino una realidad que viven muchas mujeres todos los días. Queremos informar, reflexionar y generar conciencia. Porque hablar de esto también es una forma de luchar contra ello. Podemos entender el significado del feminicidio, el cual es el asesinato de una mujer por razones de género. No es un homicidio cualquiera, ocurre cuando hay violencia, discriminación o desprecio hacia la mujer. Muchas veces el feminicidio no es un hecho aislado ni repentino. Está profundamente relacionado con un contexto de violencia doméstica, abuso constante y relaciones de poder desiguales, que se construyen y se normalizan con el paso del tiempo. Detrás de cada caso suelen haber una historia previa marcada por el control, los celos, la manipulación, el miedo y el silencio. Son situaciones que comienzan de manera casi imperceptible, con actitudes que muchas veces se minimizan o se injustifican, pero que poco a poco escalan a convertirse en dinámicas peligrosas y, en lo peor de los casos, mortales. En muchos hogares, la violencia no siempre es visible para los demás. Puede ocultarse detrás de puertas cerradas, en palabras que hieren o en amenazas disfrazadas de amor, o en conductas que buscan dominar a la otra persona. Estas relaciones de poder desiguales colocan a las víctimas en una posición de vulnerabilidad, donde salir de ese entorno no es tan sencillo como parece desde afuera. Factores como la dependencia económica, el miedo a represalias, la falta de apoyo social o incluso la desconfianza hacia las autoridades hacen que muchas personas permanezcan en situaciones de riesgo durante largos periodos. Además, el problema no se limita únicamente al ámbito privado. Existen factores sociales y culturales que contribuyen a que estas violencias se perpetúen. La normalización de actitudes machistas, la falta de educación en la igualdad de género, la revictimización y la indiferencia social ante las señales de alerta. Todo esto crea un entorno en el que la violencia puede crecer sin ser detenida a tiempo. Hablar de esto implica reconocer que el feminicidio es la consecuencia más extrema de una cadena de violencias que muchas veces fueron ignoradas. Es entender que prevenirlo no solo depende de reaccionar ante los casos más graves, sino de identificar y cuestionar desde el inicio aquellas conductas que lo hacen posible. Por eso, abrir esos espacios de conversación es fundamental para visibilizar, para generar conciencia y sobre todo para no seguir normalizando lo que nunca debió de ser aceptado. Muchas veces, el feminicidio no es un hecho aislado ni repentino, está profundamente relacionado con contextos de violencia doméstica, abuso constante y relaciones de poder desiguales que se construyen y se normalizan con el paso del tiempo. Detrás de cada caso suele haber una historia previa marcada por el control, los celos, la manipulación, el miedo y el silencio. Son situaciones que comienzan de manera casi imperceptible, con actitudes que muchas veces se minimizan o se justifican, pero que poco a poco escalan hasta convertirse en dinámicas peligrosas y en el peor de los casos, mortales. En muchos países, incluido México, las cifras de feminicidio son alarmantes. Lo más preocupante es que muchos casos quedan impunes, lo que hace que el problema continúe.
Además de que muchas víctimas ya habían denunciado violencia antes, sin embargo, no recibieron la protección necesaria. El feminicidio tiene raíces profundas: machismo, desigualdad, falta de educación y normalización de la violencia. También influye la falta de justicia y la poca respuesta de las autoridades. Y como sociedad, a veces ignoramos señales o minimizamos situaciones de riesgo. Informarnos es el primer paso, entender el problema nos permite actuar. También otro punto que es importante es apoyar a las víctimas y no juzgarlas. Denunciar la violencia, promover el respeto y educar desde casa son acciones claves. Y también exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. Como pudieron escuchar, el feminicidio no solo es un problema de mujeres, es un problema de toda la sociedad. Cada voz cuenta, cada acción suma, y no podemos quedarnos callados. Gracias por escucharnos, y esto fue Voces que no deben callarse. Hasta la próxima.